muchas gracias por asistir. Gracias ante todo a Propimar también, Suicolor, que nos da este espacio para poder acercarles nuestros productos y poder también, bueno, que haya un intercambio, ¿no? La idea es que esto no sea, digamos, un monólogo, sino que ustedes también puedan participarnos de su experiencia, de qué tipo de producto buscan, qué es lo que le parece, si conocen o no los productos, ¿sí? Esa es nuestra intención. Bueno, como decía Mica, ¿qué tal? Vamos a arrancar con algo de obra y estándar, ¿sí? Dentro de lo que nosotros tenemos denominado como productos de línea estándar o línea más económica, tenemos la línea hogar, ¿sí? AkzoNobel, Alba, Cetol y todas sus marcas, siempre, digamos, el consumidor final nos tiene, digamos, relacionado con que es un producto caro, es un producto para un determinado público. Y la realidad que, digamos, Alba está cumpliendo 100 años, ¿sí? Y es una empresa que en sus inicios fue una empresa argentina, que hoy actualmente es una multinacional, porque fue vendida después de unos años, pero digamos que el concepto de calidad, o por lo menos, si ustedes quieren alguno hacer un comentario de lo que para ustedes es Alba. Ustedes dicen Alba, enseguida la primera referencia es pintura de buena calidad. Bueno, nuestra idea también es poder acercarle a otro grupo de gente o a otro target de consumidores que también pueden tener un producto Alba con las mismas características de calidad que le damos a nuestros productos de línea premium en una línea un poco más económica, pero que le dé también esa tranquilidad que teniendo un producto de esta empresa van a tener, digamos, las prestaciones necesarias para poder hacer sus trabajos. Esta línea hogar tiene producto para paredes y cielo raso, látex que tiene, digamos, un buen poder cubritivo, buena nivelación. Estos productos se preparan directamente, o sea, vienen listos y hay que utilizarlos como vienen, se mezclan obviamente. Sabemos que la pintura es una composición de líquidos sólidos y que si no los incorporamos correctamente nos quedamos con una parte en el fondo y perdemos todas esas propiedades que nos dan las cargas, que son los sólidos, que tienen el dióxido de titanio para que tengan el cubritivo, que tienen los anticoagulantes para que, digamos, la pintura no tome, digamos, esa consistencia viscosa, tienen un montón de antihongos, fungicidas, y todos esos productos, digamos, que son sólidos, aunque sean partículas muy pequeñas, si nosotros no tomamos el recaudo de poder revolver con una paleta plana, no utilizar el típico palo de escoba, porque no revuelve, nosotros lo que necesitamos es incorporar y homogeneizar todo lo que queda decantado en el fondo de una lata. ¿Sí? Que es natural que se separe porque tiene una parte si hablamos de un producto que es base agua, tiene una parte de emulsión, una parte de agua y una parte de carga sólida. Entonces esas tres patas siempre tienen que estar en equilibrio. Entonces si yo, el producto, le incorporo más agua de la que indica, en este caso dice uso, está listo para ser utilizado, no hay que diluirlo. Entonces si yo incorporo más agua de la que necesita el producto, lo voy a desbalancear y no voy a tener las propiedades que después necesito. Voy a tener un bajo cubritivo, va a tener una película por ahí que se empieza a desgastar con más facilidad. Entonces lo importante es, nosotros decimos, hay que tomarse unos minutitos para poder leer las instrucciones de uso que están siempre en la lata. La lata es una abstracción de lo más importante que necesitan saber, los tiempos de secado, si se diluye o no. Y vale la pena hacerlo porque si no después perdemos, digamos, las propiedades que tiene el producto. Entonces, como les decía, este producto es un producto que es económico y que les da como ventaja poder hacer paredes y cielos rasos, ¿sí? Después tiene también, dentro de la misma línea hogar, un interior-exterior, ¿sí? Dando también la posibilidad de aplicarlo en el exterior. Es un acabado mate, también tiene muy buen cubritivo y son soluciones para esos lugares que nosotros decimos, bueno, necesitamos hacer un mantenimiento o es la típica lavada de cara que yo quiero hacer, digamos, o una terminación de obra, digamos, termino la obra y no voy a poner un producto. Un alquiler, exacto. Termina el alquiler, exacto. Necesitan dejarlo como lo encontraron, entonces, bueno, es un producto que a ustedes les va a facilitar su trabajo porque tiene un buen poder cubritivo, porque tiene las características que le da de respaldo Alba. Por eso
este producto antes no tenía incorporado en su envase los logos de la empresa y ahora lo hace para que la gente también entienda que no solo Alba es un producto de línea premium, pero sino también tiene otras posibilidades y que les va a dar siempre buenos resultados. También viene dentro de la línea el fijador al agua, ¿sí? Sabemos que los fijadores o selladores al agua los utilizamos cuando necesitamos bloquear poros en un revoque nuevo, ¿sí? Para que justamente no nos consuma más litros de los que necesitamos. Después, también dentro de lo que es línea económica o de obra, tenemos este producto que tiene también muy buen resultado, que son productos que son realmente interesantes para todo este tipo de aplicaciones. Este es un látex interior. Este sí, digamos, tiene un poder, digamos, más concentrado y les permite tener una dilución de hasta un 10%, ¿sí? Vean que cuando es un producto de una línea muy baja, o la primera línea, digamos, de lo que sería la escalera de todos los productos, ya está listo y no necesita ninguna dilución. Este ya es un poquito superior al otro, tiene un poco más de cubritivo, más rendimiento, y en este caso sí se puede diluir hasta un 10%, pero tengan en cuenta que hoy en día, por el tipo de tecnología que se usa en los productos, no se necesita diluir. Antiguamente teníamos el concepto de que todos los productos había que diluirlos y no se utilizaban de otra manera si no se diluían previamente. Entonces, esos son conceptos que van quedando en el, digamos, como le decimos nosotros, son como leyendas. Entonces, todo el mundo dice, no, abro la lata y tengo que ponerle. No. Si el producto no dice que es necesario, y es más, acá dice que lo puedo diluir hasta un 10%, pero no dice que lo tengo que diluir un 10%, no es un producto concentrado. Le da la posibilidad de diluirlo si yo lo necesito, porque el medio de aplicación que yo voy a utilizar necesita correr mejor, porque necesito que el rodillo corra mejor o porque me resulta más cómodo para poder plancharlo. Si yo le pongo más, empiezan a aparecer las burbujas, empieza a aparecer el agua y tampoco sirve. Tengan en cuenta siempre que van a hacer una dilución, hacerlo en la batea. Los productos no tienen vencimiento, con lo cual yo los puedo guardar, los puedo mantener por mucho tiempo, no tienen vencimiento. Si están en un lugar cerrado, que esté fresco y que el envase está realmente sellado, yo lo puedo mantener por mucho tiempo y el producto no va a perder sus características. Lo único que dijimos al inicio, vamos a tener que tener en cuenta que esos 3 componentes, cuando los vuelva a utilizar, se tienen que volver a incorporar. Entonces vamos a necesitar otra vez la paletita plana, ¿sí? Si no tengo una paleta plana, tengo que conseguirla, me compro en una carpintería algo que me ayude a que yo lo pueda, digamos, levantar del fondo y revolver, porque si no, no voy a volver a tener el producto en condiciones. Sí. ¿Con agua se puede guardar igual? No, el problema cuando yo lo mezclo con agua, ¿cuál es? Exactamente, que se pudre. Ustedes van a decir, bueno, pero el producto tiene parte de su componente agua, sí, pero justamente tiene una parte de agua que no es el agua de consumo que usamos para diluirlo, y tiene, digamos, esa parte es para que se evapore. O sea, cuando yo paso un producto que es base agua, tengo, como dijimos, las cargas, la emulsión y el agua. Cuando yo mezclo todo eso y lo transfiero a una pared, lo que estoy haciendo es transferir esos 3 componentes, pero el agua, que es nosotros lo llamamos vehículo, eso se va a evaporar. Es lo que empezamos a ver cuando nosotros pasamos en la primera mano y empezamos a ver que empieza a secar. Bueno, cuando empieza a secar es porque se empieza a evaporar el agua, lo que es sólido se empieza a traer y termina formando la película de pintura, ¿sí? Entonces, por eso muchas pinturas, cuando nosotros las vemos en mojado, las vemos como que no cubren, nos da la sensación como que está muy transparentado, como que tiene mucha emulsión, y en realidad después, a medida que se va evaporando el agua, empieza a aparecer el color. Bueno, justamente es eso, a medida que se empieza a evaporar el agua, yo empiezo a ver cómo la película de pintura aparece. Entonces, si yo voy a diluir, como comentabas vos, lo haces en la batea, en la proporción, o sea, si yo voy a utilizar de 10 litros, voy a utilizar la mitad, bueno, hago la proporción, es el 10% sobre esa mitad que voy a utilizar y eso es lo que diluyo, ¿sí? Nunca pasándome. Pero si yo paso con el rodillo que voy a utilizar y veo que tengo digamos, que corre bien, sinceramente no tiene sentido ponerle agua. No necesitan agua. No es un producto que venga concentrado para ser diluido. Hay productos con esa característica. Después vamos a ver uno y ahí sí tienen que hacer la dilución como corresponde. Seguimos subiendo. Si empezamos del más bajo y seguimos subiendo. Este producto se llama Constructor. Es un producto que es una muy buena línea que este es de interior. Pero también tenemos el interior-exterior,
Y esta línea, digamos, está comparativamente como para que ustedes se den una idea en lo que decimos Casablanca Pro, más o menos como para que ustedes entiendan en qué nivel de producto estamos. Es un producto, como les decía también, con todas las características de nivelación, de cubritivo, de blanco. Nosotros nos caracterizamos por los blancos. Los blancos de Alba no son grises, son blancos, ¿sí? Eso tiene que ver con el dióxido de titanio. Eso es un producto que es una materia prima que se utiliza en la pintura y que es la que nos da el cubritivo. Por eso, todas las pinturas que no tienen blanco, o sea, todos los colores que no tienen blanco, que tienen ausencia de blanco, son los que menos poder cubritivo tienen. O sea, si yo quiero pintar una pared con rojo, ese rojo seguramente no va a tener en su composición blanco. Entonces, no va a tener el poder cubritivo necesario. Voy a tener que hacer una base primero para poder tener una superficie pareja y que me ayude justamente a poder llegar al color final, ¿sí? Si no, voy a tener que dar muchísimas manos de ese producto para llegar al color. El constructor, como les decía, tiene su versión interior-exterior, que es altamente cubritivo. Les diría que en 2 manos deja un muy buen poder cubritivo, y sí ya tiene mayor resistencia mecánica, es más lavable y le va a dar esa prestación justamente interior-exterior, que también a veces cuando tenemos que resolver en viviendas que son, como dijimos, porque es un alquiler o de recambio y demás, que tenemos que dar una solución rápida y no es un producto, es un producto económico, pero que a ustedes no les va a complicar porque no van a tener que dar muchas manos para llegar al poder cubritivo. Albacril. Albacril es una línea que, como seguimos subiendo, es, diría, una línea estándar de Alba. Muy interesante, y nivelación que hace que tenga una película de pintura un poquito más tersa, digamos. Los otros por ahí son más rústicos, ya empieza a tener una nivelación diferente. El albacril es, como les decía, es una línea estándar. Este es el látex interior. Y también tenemos la versión, como les decía hace un momento, que es el albacril rinde más, y sí es un producto concentrado. Este producto se sacó hace un par de años con la idea de generar un producto concentrado, el cual necesita un 30% de agua para que tenga, digamos, la dilución correcta para poder ser aplicado, y nos da un rendimiento de hasta 400 metros cuadrados, ¿sí? O sea, piensen que están utilizando un producto que les da un rendimiento altísimo. Entonces, justamente para todo lo que es obra, y si es de terminación y entrega, ideal. ¿Qué pasa si yo lo diluyo menos? Y bueno, voy a empezar a modificar las características como dijimos antes. O sea, si yo cambio las características, si yo lo dejo con menos cantidad de agua, que es la que necesita, va a empezar a hacer una película por ahí más dura, y que por ahí se empiece a cuartear. Entonces, todo tiene que tener su justa medida, como dijimos. Esos 3 componentes, las cargas, los líquidos y lo que es el vehículo, tiene que estar en su proporción exacta. Cuando yo me excedo en uno, si pongo, por ejemplo, un típico error de poner un sellador al agua dentro de una pintura, lo que yo estoy incorporando en esa pintura es una emulsión, exceso de emulsión. La emulsión es como si fuese una plasticola, tiene una consistencia así viscosa, y es lo que protege a las cargas, a las partes sólidas. Entonces, si yo pongo mucho de eso en la pintura, ¿qué va a ocurrir? Esa pintura al mes va a empezar a tensionar de una manera que es, ustedes saben que un látex tarda entre 2 a 3 semanas para curar. Entonces, justamente cuando empieza a curar y a llegar al tiempo de curado, esa película empieza a tensionar de tal manera que se empieza a despegar de la pared. Entonces, cuando terminan de pintar está todo fantástico, pero al mes esa pared empieza, por todos lados, empieza como a explotar, se empieza a levantar. ¿Por qué? Porque tiene tanta emulsión que no dejó que se adhiera correctamente a la superficie de la pared. Entonces, a veces hay que pensar bien que usar productos en forma incorrecta hace que después tengamos un resultado que es perjudicial. Entonces, muchas veces decimos, no, tengo que poner un fijador porque si no, no tiene adherencia. No. El sellador se pone si es necesario. Si no es necesario, la pintura adhiere. Si tiene la superficie preparada, sin grasa, obviamente sin polvo, y si yo la limpié y desengrasé. ¿Por qué? Porque si la pared está sucia, tiene grasitud, tampoco va a adherir la pintura. Entonces,
Si la pared está, por ejemplo, como en este lugar, que nosotros vemos que no está descascarado, que no presenta que tenga partes sueltas, entonces me aseguro de que esté limpia y es suficiente, porque los poros ya están cubiertos en esta, porque ya recibió pintura esta pared. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo le ponga un sellador encima para después volver a ponerle una pintura? No tiene ningún sentido. Es más, me va a producir un efecto contrario, va a resbalar la pintura, porque esa emulsión, como es una protección, lo que hace es como un plástico. Entonces es como que yo plastifique esta superficie y después quiera poner la pintura. Cuando ponga la pintura me va a patinar y me va a empezar a quedar desparejo. Y yo voy a decir, esta pintura no cubre. No, no es que la pintura no cubre, es que justamente no tiene anclaje y lo que yo estoy haciendo es moviéndola de un lado a otro. Entonces empiezo a ver toda la superficie veteada. Cuando eso, digamos, se empieza, digamos, yo sigo pintando, voy a tener que seguir poniendo manos de pintura hasta que quede parejo. Entonces, al final, el beneficio de haber tenido un sellador fue contraproducente, porque en vez de gastar menos litros de pintura, gasté más, me compliqué el trabajo y además no sé, cuando empiece a curar, qué resultado realmente va a tener. Si esto me va a complicar, que en breve también se empiece a quebrar y a levantar la pintura. Entonces, siempre fundamental respetar las instrucciones que dice el envase. Y este producto sí es un producto que viene para diluir. Es un producto que viene preparado para que se le ponga un 30% de agua y en esa condición sí va a tener las condiciones que nosotros estamos describiendo acá, que son el alto poder curativo, es muy blanco y además tiene un alto rendimiento, ¿sí? Hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien conoce los productos? ¿Los había utilizado? Sí, yo sí. Uso. Bueno, ¿cuál usás? ¿Este lo usaste? Pero nunca le puse agua. Claro. Bueno, este sí le vas a tener que poner porque si no es un bodoque. Del oficio, a lo mejor todo el señor que le estaría, me decía, no le pongas agua, por favor, Walter, me decía. Yo veía que si tenía agua, lo valía, iba más rápido, estaba mejor. Claro. Y él no quería, no tenía que tenía que batir. Claro. Claro, porque si nos pasamos pasa eso, que después empiezan a aparecer las burbujas, se pone muy liviano y después no tenemos cubritivo. No, también pasa que si le zapás con el agua, no llegó, piensa en las burbujas. Claro, y ahí se complica también. Esa es la más económica. Esa sería. ¿Qué diferencia? Y el Alba Látex es la línea más económica y el línea Hogar. Yo la verdad que de precios no tengo idea, pero para que se den una idea, el Alba Látex, que es la lata verde, es el línea premium, que es nuestro, digamos, producto insignia. Y este estaría, digamos, por debajo, porque es, como les digo, es una línea económica. Pero así todo, no sé los precios, pero no, a ver, lo que difiere en un producto de línea económica de una línea premium son los rendimientos. Yo, por ejemplo, el Alba Látex, lata verde, no salpica. Van a ver que, o sea, el que lo utilizó sabe que no tiene casi olor. O sea, empieza a tener el acabado en la nivelación. Cuando yo paso la mano, digamos, se nota más suave. O sea, empieza a tener esas diferencias. El otro producto, digamos... ¿Cómo? Y el design lo vamos a ver después. Bueno, ese es superior. O sea, claro, seguimos subiendo la escala. Por eso lo dejé para el final. Eso se los dejo para el final. ¿Líneas antihumedad también hay algo? A ver, antihumedad, los productos, o sea, lo que es pintura no soluciona la humedad. O sea, la humedad es un problema constructivo. Primero hay que solucionar la humedad. Todo lo que hay, claro, todo lo que hay en el mercado son productos cementicios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son todos morteros que tienen justamente en la composición productos que ayudan a bloquear la humedad. Entonces, como si fuese una cerecita que yo pongo, va en el líquido del mortero, entonces yo lo pongo y logro, digamos, contener la humedad. Ahora bien, si es un problema importante de humedad, como es un problema de cimientos, si no está hecha la capa horizontal y yo voy a poner cerecita, seguramente hasta 1 metro, 1,5 metros, y puede ser que siga subiendo también. Entonces, son productos que pueden dar resultado en alguna situación.
Si hacemos de cero, sí, porque obviamente nos vamos a asegurar de hacer la aislación horizontal primero y vamos a tener la cobertura. Pero digamos, si yo ya tengo un problema de cimientos, porque es una propiedad vieja, que no se hizo la aislación o el tipo de aislación que se hacía en ese momento no va a durar como... Claro, en una zona empiezan a aparecer, Claro. Exacto. Tal cual. Bueno, tal cual. La pintura no soluciona. Y todo lo que hay en mercado que hace es taparlo, digamos. Las placas son placas de yeso. Lo único que le permiten es dejar una cámara de aire entre la pared para que, claro, y como el yeso es muy poroso, entonces esa humedad atraviesa, exacto, no lo absorbe, lo deja respirar. Pero, digamos, no lo soluciona. Las pinturas siempre se aplican en seco, salvo que sea una laca profesional especialmente que se tiene que aplicar sobre mojado. Todas las pinturas se aplican sobre seco. Entonces, si la superficie está mojada y yo la aplico, no voy a tener resultado tampoco. Todo lo que yo a veces, por eso cuando escucho a veces que dicen, no, porque es una pintura que es para la humedad, es raro, porque como sabemos que para pintar tiene que estar seco, no entiendo si está mojado cómo lo puedo pintar y que seque, porque digamos, como que hay algo del proceso de secado, de coalescencia ese que les explicaba que no se va a poder realizar, entonces... Pero bueno, si tienen problemas de humedad, primero, consejo, resuelvan el problema de humedad y después pinten. Y tengan en cuenta que si hacen alguna reparación y hay una pared nueva, no la podemos pintar inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tardan en curar? Según la vez. En el interior 30 días. Y en el exterior, no, perdón, en el exterior son 30 días y en el interior son hasta 90, 3 meses, exacto. Y eso también depende de la humedad, del calor, del frío, bueno. Sabemos que no podemos esperar ese tiempo. Entonces, hay productos que se pueden... El ácido muriático nosotros no lo recomendamos porque eso, primero, que es nocivo y es peligroso usarlo. Segundo, que lo que hace es degradar mucho la pared. Entonces, después yo puedo tener problemas porque la pared me empieza a quedar despareja, no queda bien nivelada. Hay productos que son más... digamos, son más eficientes, no son peligrosos y que hacen más fácil el trabajo. Un fijador antisalitre 2 en 1 es un fijador al aguarrás que tiene un antisalitre que yo paso una mano de ese producto que ya viene listo para aplicar, que no se diluye, que inclusive queda blanco, que me sirve de base y que me soluciona el problema. Y yo puedo pintar. Entonces hay productos para esa función. No tengo que esperar. Entonces, si yo tengo una reparación hecha porque hubo una pérdida, por eso tenía una humedad, entonces voy a tener que hacer un parche en ese revoque nuevo para poder pintar. Porque si no, se va a levantar. Porque la alcalinidad que tiene la mezcla se come el pigmento. Exactamente. Entonces, esa es la precaución que tienen que tomar. Si ya tienen un arreglo hecho en la pared, primero un fijador antisalitre y después sí puedo pintar. No tengo que esperar 3 meses para poder hacer el trabajo, ¿sí? Bueno, y así quedaría completa lo que es esta línea, digamos, yo hice como un mix de productos para que vean que tienen la línea hogar, después tienen la línea obras, constructor, y después ya saltamos al albacril, que sería digamos, el escalón previo a llegar al albalátex, a la lata verde. Bueno, y les traje también dentro de lo que es obra, que nosotros sacamos creo que fue en agosto del año pasado. Ustedes saben que en obra el tema del enduido es un tema también importante porque si vamos a planchar paredes para que queden bien y podamos poner productos que realmente se luzcan, hay que hacer un buen trabajo previo. Entonces, sabemos que actualmente es como que todos se inclinan a usar masilla. Vieron que se empezó a usar mucho la construcción en seco, entonces todos copiaron, venía el durlero, hacía enseguida, sellaba las juntas, ponía, sacaba y dejaba todo masillado y en 2 minutos había terminado. Entonces todo el mundo dijo, si ellos lo hacen así, ¿por qué no lo podemos usar nosotros? Y lo empezaron a usar masilla. ¿Qué pasa con la masilla? La masilla es alcalina, es más porosa, no nos deja la superficie perfecta, pero la masilla nos da la posibilidad de que yo pueda rellenar con más espesor. ¿Por qué? Porque el enduido, el máximo que me permite es 1 milímetro. ¿Por qué? Porque sirve solamente para nivelar.
Entonces, no sirve para nivelar en profundidad. Si yo tengo una fisura, una grieta o algo más importante, lo voy a tener que arreglar de otra manera, no con enduido, porque el enduido se cuartea, se contrae. Entonces, lo mismo que si yo quiero tapar una perforación que hice para clavar, poner un cuadro, quiero poner el enduido, ¿qué pasa? Cuando llegan al otro día, hasta de la mitad le quedó. Bueno, para eso hay otros tipos de productos, pero si yo necesito dejar la pared perfecta, esta combinación de enduido más masilla me da esta ventaja de que si yo no tengo la práctica, que no estoy muy experimentado o necesito tener una nivelación de algo mayor, voy a poder usarlo y a la vez me va a facilitar porque me va a dejar esa superficie más lisa de lo que me lo dejaría una masilla. Entonces nos pareció que era un producto, ya que, digamos, se usa tanto la masilla, bueno, si yo uso un enduido más masilla, ya voy a dejar la pared lista y me voy a ahorrar un paso. Porque, ¿qué pasa? Muchos pintores tienen que masillar primero y después, si van a pasar un producto que necesita una superficie perfecta, tienen que volver a pasar enduido igual. Entonces, la hora de trabajo la pierden, el tiempo y obviamente económicamente tener que pagar la masilla. Bueno, ustedes van a decir, sí, pero es muy económica la masilla. Sí, pero después tengo que pasar el enduido, entonces ya tengo que comprar 2 productos. Entonces esto lo que hace es justamente traerle 2 en 1 y dejarles la superficie mucho más lisa para que no necesiten después tener que aplicar el enduido una vez que masillaron. Así que este producto también se los recomendamos porque es por lo menos tenemos muy buenas devoluciones, se hicieron ensayos, se lija fácil, tiene la cremosidad de un enduido, o sea que también es fácil de pasar, así que se los recomiendo para que lo prueben. Bueno, y llegamos a lo que me preguntaban hace un ratito, la línea design. Acá les mostramos más o menos cómo Alba tiene, digamos, sectorizado o encasillado, cómo son los diferentes, digamos, nichos o ¿cómo decirles? Las distintas capas o, bueno, no sé cómo explicárselos, pero me van a entender igual. El esencial es el producto que yo necesito para poder hacer una renovación o, por ejemplo, como decíamos antes, yo necesito pintar porque es un mantenimiento, porque me cansé del color, porque ya se desgastó la pintura, se puso amarilla, entonces, bueno, necesito hacer una renovación, pinto. El Alba Látex, el verde, es un producto que me da justamente todas esas características, las puedo cubrir con ese producto. Ahora, si yo necesito un producto que me dé una prestación específica para una función, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero renovar la pintura porque ya está envejecida, me cansé del color, no me gusta, pero es un cuarto para chicos. Es un cuarto para chicos. Sufriendo mucho contra la baba. Ahí está. Nosotros le llamamos a eso performance. ¿Por qué? Porque nos da justamente una característica de resistencia que no tiene por ahí el Alba Látex. ¿Por qué? Porque es mucho más resistente, cura en 15 días, lo puedo limpiar, no deja aureola, no permite que penetre la suciedad, no permite que si yo lo salpico también chorrea, o sea que viene bien para un comedor diario. Entonces, si yo necesito cubrir una función en particular, tengo un producto para esa solución. Sí. Pero dice que es mate, pero es brillante. ¿Por qué tiene un leve brillo? Porque nosotros sabemos, la película de pintura es mate porque justamente es más abierta. Entonces, ¿qué pasa? Al ser abierta, el rayo de luz pega en la superficie que es irregular y no rebota. Entonces no lo veo. Ahora, si la superficie empieza a ser más lisa y yo pongo una tabla abajo de la luz. Si esta tabla es lisa, como es en este caso, la luz rebota y veo todas las imperfecciones que tiene. Entonces, el ultralavable, para que no entre la suciedad, para que si yo tiro agua no entre el agua, tiene que estar más cerrada la película de pintura. Por eso tiene un leve brillo, ¿sí? No es, o sea, está dentro de la categoría de lo que es mate, pero por su formulación especial para que vos lo puedas limpiar y que no te genere esa aureola. Porque ¿qué pasa en un látex mate? El látex mate es lavable, sí, es lavable. Pero yo tengo que tener mucho cuidado cuando lo limpio. ¿Por qué? Porque al ser irregular esa superficie,
Si yo hago una fricción mecánica para limpiarlo, lo estoy lijando. Entonces, ¿qué pasa? Al lijarlo, lo dejo liso. Y al dejarlo liso, se refleja la luz. Al reflejarse la luz, aparece la aureola. Entonces, no es una cuestión de producto. Es una cuestión de la forma que tiene esa película de pintura y que va a pasar con cualquier producto mate. Sea la marca que sea, va a ocurrir. Entonces, por más que digamos todo es lavable, que lo puedo limpiar Hay gente que no quiere delicado. no le gusta el Claro, bueno, pero si no le gusta un satinado, porque no le gusta el brillo, toque de luz. exacto, ahí vamos bajando, vamos cambiando los brillos. Sí. Pero este producto sí lo va a poder limpiar todas las veces que necesites más. Se hicieron pruebas con crayones, con cosas que los chicos suelen hacer en las paredes que se pueden limpiar. Entonces, si ustedes como pintores tienen un cliente que les dice, mirá, yo quiero hacer un trabajo para un cuarto de un chico y yo antes que un alba látex le recomiendo un ultra lavable. Entonces, hay un producto para cada función. Si yo voy a hacer un baño, hay un producto que es baños y cocinas, que tiene más fungicidas, entonces me va a permitir que por más tiempo proteja esas paredes para que no se formen hongos. Entonces, si voy a pintar un cielo raso, hay producto para cielo raso. ¿Por qué? Porque es más abierto todavía. ¿Para qué? Para que cuando el vapor que va hacia arriba toque esa superficie, le permita entrar y salir y no quede condensado superficialmente y se moje. Se marca mucho el cielo. Se marca porque justamente seca rápido. Exacto. Entonces, La terminación no, el tema es que para pasar el cielo raso lo tenés que pasar de una y no volverlo a... O sea, es una pasada y volver. No tratar de emparejarlo, digamos. Hay que hacerlo rápido. Porque si yo lo trato de retocar, se empieza a marcar. Exacto. Pero bueno, digamos, si yo lo que busco es que tenga lugares en los cuales por más tiempo no se formen hongos, voy a necesitar ese producto. Entonces, en un baño, en una cocina, yo lo utilizaría. Ahora, si ustedes me dicen, es un dormitorio, un living comedor, no quiero usar un producto de cielo raso, puedo usar un látex. Alba látex, lo puedo usar. No es que no lo puedo usar. Pero en esos lugares no corro riesgo de tener esa condensación superficial. ¿Sí? Y por último tenemos este pilar que se llama estético, y que es el que nos trae toda la línea design, y que este sí es una línea premium que está por encima de lo que sería el alba látex lata verde, y que completa también toda la línea teniendo desde el alba látex design mate, toque de luz, satinado y los 3 efectos especiales. En realidad son 4, porque la lata chiquita tiene 2 posibilidades de hacer efectos, porque tiene... Si yo lo paso con una llana como esta que está acá, voy a tener un producto con un acabado, y si lo paso con un rodillo voy a tener otro. Entonces serían 4 efectos. El design mate. ¿Cuál es la diferencia con el alba látex mate? Como me decías vos recién, son dos productos de línea premium. El alba látex lo conocemos de toda la vida. Es el producto insignia. Entonces todos me dicen, ¿pero cuál es la diferencia entre el alba látex mate y el design? El design se desarrolló justamente para tener un mejor acabado, una mejor nivelación, y tiene un blanco más puro. Entonces, si yo lo comparo con respecto al alba látex mate, ven que en cobertura seca, en 2 manos, es muy poca la diferencia. Pero si voy a lo que es la nivelación final, el alba látex design lo duplica. Entonces, en ese caso, cuando yo lo toco, voy a sentir que es más aterciopelado. Y visualmente se nota también, porque la nivelación es lo que hace que nosotros veamos las texturas distintas del producto. Y si estamos hablando de blancos, es distinto el blanco, con lo cual yo siempre recomiendo, si arrancaron pintando con alba látex lata verde, se acaba ese alba látex lata verde y dentro del mismo lugar tengo que seguir pintando y voy por este, no lo apliquen porque van a notar la diferencia. Si lo van a usar en otro ambiente, no pasa nada. Pero si no, si yo lo quiero continuar en un mismo ambiente, se nota la diferencia entre blancos. Este es un ensayo que se hizo y que muestra en una mano, siempre se suele poner una franja en el medio de color para ver cuál es el poder cubritivo que tiene el producto. Y en la foto, de acuerdo al pixelado que nos deja ver el televisor, se nota también como que deja más marca la pasada de rodillo.
Fíjense en 2 manos. El design es blanco superior. Y si ustedes los ven, no se dan cuenta, porque ustedes miran un blanco del Alba Látex y ustedes los ven purísimo, pero comparativamente, si lo ponen uno al lado del otro, sí van a notar la diferencia. Por eso les decía el tema de no continuar en un mismo lugar con 2 productos. Exacto, exactamente. Se va a notar esto. Si yo los miro por separado, no. Exacto. Pero hay otras marcas que no son blancos, por ejemplo. Hay otros que son grises. Y que uno dice, bueno, prefiero el gris porque pinto más rápido, porque no tiene, porque va a cubrir mejor, porque no se notan los retoques. Pero este cubritivo que tienen estos productos en 2 manos, no necesito que sea gris. Toque de luz. Toque de luz, toque sublime. El que lo conoce por ahí de antes, toque sublime. Bueno, es un producto que también tiene ya otro nivel de brillo. La película de pintura tiene un acabado que se denomina eggshell porque, digamos, simula lo que sería una cáscara de huevo. Entonces es como más aterciopelado, como si fuese porcelana, ¿sí? Entonces, al que no le gusta el brillo, es ideal porque, digamos, es un intermedio. Entonces, si yo vengo del látex mate y no quiero llegar al satinado, este sería una elección muy buena y realmente queda muy delicado. Recuerdo que se llamaba Toque Sublime. Toque sublime, exacto. La última vez que lo usé fue en el 2009, nunca más. Sí. Es este, toque de luz. Se llama toque de luz. Como se renovó la línea. Claro, es el mismo producto, tiene nombre distinto, pero digamos la formulación es la misma, no se modificó el producto, digamos. Y después tenemos el famoso satinado, que este es el antiguo micronizado. Tengan en cuenta que el satinado es el más cerrado de todos, por eso tiene brillo. Pero de mercado, el satinado de Alba no es el más brillante. En el mercado hay muchos tipos de satinados que tienen distinto brillo. Exacto. Bueno, me he pasado un pintor que tiene su empresa y que consulta mucho, que nos llama seguido. Me dice, estoy haciendo un trabajo, me trajeron esta marca inglesa y ya habían dado una más. Ya habían dado me dice, y ahora yo compré el satinado de Alba. Me dice, está mate. No, le digo, no lo puedes comparar. O sea, el nuestro, al lado de ese parece mate. Porque en realidad el satinado es un semibrillo, no es brillante. Y aparte no a todo el mundo le gusta que tenga tanto brillo. Entonces, exacto, es demasiado el brillo. Pero bueno, este producto ya lo conocen. La verdad que no tengo. ¿El satinado no? Bueno. Conozco otras marcas. Bueno, el nuestro El satinado no es tan brilloso como. no tiene tanto brillo como la marca que mencionaba. Exacto. ¿Cuál es la marca? Sherwin y Williams. Claro. Es muy brillante. Pero bueno, Sí, es muy brillante. Muy brillante. hay gente que le gusta. Entonces, Es un living, claro. se da la luz. Por eso yo siempre les digo que si le tienen que sugerir a su cliente y al cliente le encanta que tenga mucho brillo, bueno, vayamos por otro producto. Tenemos por ahí algún esmalte al agua que lo puede usar si quiere, que le gusta un Albalux Balance para que tenga brillo. Pero el satinado es satinado. Es un producto que también se va a poder limpiar porque la película de pintura es cerrada. Se puede preparar con la paleta de colores del sistema tintométrico, se puede entonar manualmente como los demás productos, así que digamos, es un productazo. Bueno, y llegamos a los efectos. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Yo. ¿Ya usó? Sí, hice el que usé para hacer como una especie de estudio. Ajá. El Velvet, la letita chiquita. Sí, no, esa sí, esa chiquita, sí, esta. No me alcanzó. Claro, exacto, el Velvet. Sí, bueno, claro. Bueno, lo importante para estos productos es la llana. La llana tiene que ser una llana
de acero inoxidable, porque si usamos la llana que usamos comúnmente, que son de acero negro, tienden a ponerse óxido y ese óxido lo transmite, exacto, lo transmite a la película de pintura, con lo cual hay que tratar de conseguir, ya hay más, antes no había tantas, pero bueno, ya se están consiguiendo. Si tiene las puntas biseladas mejor, porque si no cuando yo arrastro la llana puedo llegar a generar, digamos, levantar la película de pintura. Entonces la idea es que tenga los bordes, los cantos redondeados, si no, lo pueden hacer ustedes también con alguna moladora, lo pueden ir lijando para llevarlo. Pero bueno, fundamental que sea acero inoxidable. Si yo no tengo una llana y me resulta cómodo, puedo usar también una espátula copa, porque, digamos, lo importante es poder pasar en poca cantidad el producto, porque estos productos no se pasan en toda la superficie, ¿sí? Ahora les vamos a mostrar cómo se hace. Arrancamos con el Velvet Noir, que es el de la lata esta chiquita que yo traje para que después prueben. Este producto tiene un rendimiento, si usamos el efecto Noir, de 8 metros cuadrados por lata. Y si usamos el Velvet, de 14. ¿Por qué? La mitad. Porque si yo lo hago con la llana, como es muy líquido el producto, y yo antes de aplicar el producto voy a poner una base siempre de un látex del mismo color. ¿Sí? Puedo usar del mismo color o puedo usar un tono más alto o un tono, si yo me animo, puedo jugar para que haya más contraste. Un tono más alto o un tono más bajo. Pero si yo si tengo que aplicar sobre un satinado, primero lo voy a tener que lijar. ¿Sí? Porque tiene que tener anclaje. Si no, no va a tener, exacto. Todo lo que tenga brillo lo voy a tener que... Estos son pinturas, no son cementicios. Estamos hablando de productos que son al agua. Son productos al agua. Bien, entonces, si yo lo paso con rodillo, que es el efecto Noir, voy a tener un rendimiento de la mitad, porque se tiene que utilizar un rodillo de pelo largo, hay que cargarlo bien y yo lo voy pasando en forma vertical, ahora lo vamos a ver igual en un video, pero no tengo que plancharlo, tengo que dejarlo justamente con esa irregularidad, como si fuese un salpicré, para que se den una idea. Bueno, entonces cuando ya está seco, yo tengo que notar de que no se queda pegado en el dedo, entonces ahí es cuando ya está listo para que yo pueda utilizar la llana plástica, y con esta llana plástica, como ya el producto tiene en su composición unas micro perlas con brillo, lo único que voy a hacer con esto es romper esas puntas que me generé y va a aparecer el brillo. Entonces no lo puedo dejar de un día para el otro, porque si lo dejo de un día para el otro toma mucha dureza y después no lo puedo romper. Entonces tiene que tener el secado perfecto para que yo ya pueda, digamos, darle la terminación. Acá yo les voy a mostrar un video para que vean cómo se hace. Para empezar, hay que proteger las paredes y laterales, el techo y el piso. Los elementos son los habituales: cartón corrugado y una cinta de empacado. Luego de esto, vamos a preparar la pared. Ya tenemos todo y estamos listos. Solo falta aplicar el fondo y para ello utilizamos Alba-Látex Matte. La pared tiene que estar perfecta. En el caso que estuviese lisa, simplemente limpiar con una tela suave o eliminar con la llana de acero inoxidable cualquier pequeño nudo. Ahora pasamos un trapo limpio para eliminar los restos de polvillo y la pared ya está preparada. Este producto tiene unas microperlas que son la clave del efecto, un efecto especial, sofisticado y luminoso que cambiará de tono según el lugar donde mires. Aplicar una capa con la llana metálica para cubrir de manera uniforme toda la superficie, ya que cuanto más pareja sea el tamaño, mejor será el efecto perlar. Ahora tenéis que esperar, según las condiciones ambientales, de 4 a 6 horas para que se seque. Para que estos efectos queden perfectos, tus herramientas deben estar impecables. Y por favor recordad, no devolver restos de productos utilizados al envase, porque pueden quedar grumos que produzcan defectos durante la posterior aplicación.
Antes de iniciar la segunda mano, verifica que la superficie esté lisa y sin imperfecciones. Si las hay, tenés que lijar o eliminarlas con la llana metal. Esto es claro. La segunda mano se aplica con una capa fina, cruzada y en direcciones opuestas. Eso te va a ayudar a obtener variaciones de color y potenciar el efecto perlado. Después de esta aplicación, deja secar por otras 4 a 6 horas. Luego de tanta espera, tenemos el efecto que tanto queríamos. Esto que viste fue muy atractivo, pero hay más. Ya mismo voy a mostrarte cómo hacer el otro efecto especial de hoy, el efecto del match. La superficie debe estar limpia y libre de imperfecciones. Si ya está lista, aplicar de base al látex. Lo recomendable es que sea el mismo color o similar al acabado final. Deja secar por 4 horas antes de aplicar la primera mano. Aplica una mano bien cargada con un rodillo de lana de pelo largo hasta cubrir toda la superficie. Una vez terminada la primera mano, dejarla secar entre 4 a 6 horas. Ya con la pared seca, aplica la segunda mano del producto con el rodillo de lana. Pero cuidado, no hay que revelar la superficie. Por ejemplo, A ver. A ver si lo podemos avanzar. perlado. Después de esta aplicación, deja secar por otras 4 a 6 horas. Luego de tanta espera, tenemos el efecto que tanto queríamos. Esto que viste fue muy atractivo, pero hay más. Ya mismo voy a mostrarte cómo hacer el otro efecto especial de hoy, el efecto del match. La superficie debe estar limpia y libre de imperfecciones. Si ya está lista, aplicar de base al látex y lana. Lo recomendable es que sea el mismo color o similar al acabado final. Deja secar por 4 horas antes de aplicar la primera flor. Aplica una mano bien cargada con un rodillo de lana de pelo largo hasta cubrir toda la superficie. Una vez terminada la primera mano, dejala secar entre 4 a 6 horas. Ya con la pared seca, aplica la segunda mano del producto con el rodillo de lana. Pero cuidado, no hay que revelar la superficie. Por el contrario, tenés que tratar de dejar picos del producto para poder lograr un efecto final más pronunciado. Cuanto más alto, mejor. Luego dejarlo secar entre 4 a 6 horas. Para saber si está lista, realizar la siguiente prueba. Presionar con el dedo uno de los picos. Tiene que ceder ligeramente, pero sin que te quede producto de él. Finalmente, con la llana de plástico posicionada de forma paralela a la superficie, realizar movimientos circulares presionando los picos de pintura. Este movimiento los va a ir nivelando, generando el efecto final deseado. Ya tenemos listo el efecto Nuage y te aseguro que es una gran propuesta para ofrecerle a tus clientes. Bueno, yo les voy a mostrar el efecto Nuage y el efecto Velvet aplicado en estos MDF, o sea que la superficie lisa, completa. Para que vayan pasando, es el mismo color. Sí. Ahí se ve el tornasolado cuando lo moves. Si no lo pasamos en distinto... Sí. No, gracias. Sí. Sí. Es con sistema... Son 210 colores del sistema tintométrico. Se aplica exacto, como explicaba recién. O sea, yo tengo la superficie completa, ahora lo vamos a probar igual. Pero voy dejando pasadas en un sentido y en otro y voy cubriendo. Una vez que ya terminé de cubrirlas, digamos, los espacios, si quiero después puedo empezar a pasar más largas las pasadas. No hace falta lijar. Lo que elijo es si me queda alguna costilla, alguna rebarba, pero no hace falta lijarlo. Exacto, por eso hay que pasar la masa a 45 para que no genere la... Lo importante sí es que la superficie esté perfecta.
porque si no, digamos, no se luce y además copia. Protector no necesita porque en realidad, digamos, el efecto lo que tiene es el brillo. Entonces, si yo le pongo algo encima, le voy a... Primero que tendría que ponerle algún producto de... Podría ir algún producto como el de ladrillos nuestro, transparente al agua, pero ya empiezo a modificar el color y queda como plastificado y no se ve el efecto, que es ese tornasolado que genera. Ahora cuando lo veas te vas a dar cuenta. No, el Noage es el que están viendo allá. Ese es el Velvet. Ese es el que pasa con llana, solo con las manos. Ese es el otro. Ahora, tengan en cuenta que esto se pasa en una pared, no se puede hacer en toda la superficie porque, digamos, es un detalle, por eso es un detalle estético. ¿Cómo? Ajá, como si fuese un texturado. Claro. Sí, pero es más fácil esto. Es más fácil. Estos son de uso interior únicamente. ¿Sí? Se pueden usar solo en un interior. A ver, el que por ahí en un baño se puede bancar más es el efecto mármol o el cemento, que es interior-exterior. El cemento alisado es el único que es interior-exterior, que se puede poner en el exterior también. Ahora lo vamos a ver. Pero, digamos, no dejan de ser productos, o sea, no deja de ser pintura, no es un producto cementicio. De hecho, a veces me preguntan, ¿lo puedo poner en un mueble? Eso es madera, o sea, yo lo puedo poner en un mueble. Ahora, si yo lo voy a poner en una mesa, que yo voy a estar haciendo fricción mecánica, que digamos, pongo un plato caliente o un vaso, para eso no, porque no tiene resistencia. Ahora, si es un mueble, digamos, que es algo decorativo, que yo lo tengo y no lo tengo que tocar, no apoyo cosas encima, lo puedo hacer perfectamente. Porque la madera, eso está hecho en madera y ven cómo queda bien. Porque es siempre capa finita, tiene que quedar como si fuese pasado con... Exacto, tiene que ser bien finito. Entonces también se usa mucho en arquitectura comercial, para hacer locales comerciales. ¿Sí? Exacto. Se puede usar en cielos rasos. En Casa Foa el año pasado, casi todos los cielos rasos de los espacios estaban hechos con velvet. Sí, se puede pasar, en ese momento lo habían pasado por ahí derecho, habían probado digamos, como que hacer diferentes dibujos, o sea, lo que uno puede hacer con este producto, que también es una ventaja, es algo creativo. Entonces, si yo llamo a alguien y pregunto cuánto me va a cobrar por pintar una pared satinada, yo tengo que saber que sepa pintar con satinado, porque no puede hacerlo cualquiera. Ahora, yo llamo a alguien que va a hacer un efecto especial. El precio lo ponen ustedes porque es un trabajo artesanal, es artístico, o sea, no es comparativo con nada, porque no les va a salir ninguno igual al otro. ¿Sí? Ahora, exacto. Es el trabajo de ustedes. Exacto. Es algo creativo. Es otro nivel. Por eso está bueno, porque es una herramienta para tener un nicho, algo que les permita a ustedes hacer una diferencia, porque no va a ser el mismo trabajo por ahí que pintar todo un departamento. Y aparte es más satisfactorio porque obviamente cuando uno hace algo creativo, digamos que le pone lo que le gusta hacer, exactamente, tal cual. Bueno, los colores se pueden, o sea, la paleta es de 210 colores, o sea, de todos los colores que tenemos, solo 210 se pueden preparar en este, pero como yo les decía, si ustedes se empiezan a animar, pueden hacer que la base, en vez de ser del mismo color, sea o más clara o un poco más oscura. O sea, buscar dentro de la paleta, el rango de paleta, el que está más arriba o el que está más abajo, para que se empiece a notar más todavía. Por eso se designa paredes HD, porque se empieza a despegar de la pared. ¿Por qué? Por ese juego de luz y sombra, porque empieza a tener entre el brillo y si jugamos con color, vamos a empezar a tener esos efectos en la pared. Entonces, por eso también se tiene que ir animando. Ustedes pueden hacer sus mismas pruebas. Y como les decía, por más de que veamos que los rendimientos, decimos, bueno, 8 metros cuadrados es poco, pero tengan en cuenta que ustedes tienen la base ya del alba látex con el color. O sea, no lo están haciendo sobre una pared blanca que después la tienen que cubrir toda porque no les va a quedar sino el efecto. Ya tienen la base con el color que ya les ayuda. Entonces, no ponen tanto producto para hacerlo. Entonces, eso también lo van a ir regulando ustedes a medida que lo van usando. ¿Sí? No, manualmente no.
Lo tienen que entonar en el punto de venta. Estos son ejemplos de cómo queda. El cemento alisado, este es el único que es uso interior-exterior. Este producto salió primero, como cuando salió la línea completa, salieron todos solo para interior. Este tenía solo 12 colores, tuvo un efecto, digamos, que la gente como que el cemento, con el tema del microcemento, es como que tiene ya un conocimiento y es como que tuvo mucha repercusión, con lo cual se sacó ahora interior-exterior. ¿Qué ventaja tiene? Que si yo quiero hacer un trabajo también de exterior, voy a poner, en vez de un látex, voy a poner un impermeabilizante y después voy a hacer el efecto sobre ese impermeabilizante. Y si yo, digamos, me doy maña o si quiero contratar a alguien que lo haga, es un trabajo más sencillo por ahí que poner un producto texturado que ya tiene que tener un cierto conocimiento, tiene que estar más especializado. Si yo no me especializo o hago una línea de pintura de interior, puedo incorporar esto como un trabajo extra para hacer en el exterior y no ser tan específico como es el trabajo de por ahí de un llaneado para hacer un rulato, un travertino, que digamos que uno ya tiene que tener por lo menos un entrenamiento para poder hacer el dibujo de ese texturado, porque estamos trabajando con piedras, con otra granulometría. Esto es pintura, sigue siendo pintura en una llana. Bien. Ahora este producto tiene 53 colores. Antes eran 12 y eran todos de la gama de los grises. Ahora tiene una gama completa y estos productos, aunque no parezca, después lo van a notar cuando lo empiecen a probar, tienen un poder curativo impresionante, con lo cual, si es un sector chiquito y no quiero ponerle base, inclusive hasta lo cubre. Bien. Este tiene una consistencia no como el chiquito, que es más líquido, sino como es más parecido a un enduido. Ahora van a ver cómo es la consistencia. Por eso también se seca bastante rápido y es importante, a medida que yo lo voy usando, siempre mantener la lata tapada, no volcar sobre la lata lo que ya se secó de la llana. Por eso siempre hay que trabajar con un balde, con agua, y ir limpiando la llana, porque si no, rayo. Y si caen esas cosas, esos pedacitos de pintura ya seco, lo van a deteriorar. Bueno, este es el efecto cemento, que en este caso se le dio una lijada fina, porque hay gente que le gusta pasar la mano y que quede liso. Claro, porque se lijó. Ahora, si yo quiero dejarlo como realmente queda el cemento, que realmente es rústico, es mate. Entonces, digamos, el acabado en sí es rústico y es mate. Si yo quiero, lo puedo lijar y lo puedo llevar a esto, pero no hay que pasarle nada, en absoluto. Y como es justamente apto para exterior, ahora, si yo lo pongo en un baño, no en el habitáculo de la ducha, ni bajo la ducha, digamos, puede resistir más la humedad que cualquiera de los otros. Los otros yo les diría que no lo utilicen, ¿sí? Pero digamos, al tener esa protección que es un poco más resistente, en un toilet, bueno, ni hablar porque no tengo vapor. Pero digamos, por ahí en la parte que no es el habitáculo de ducha, sí. Porque no perdamos de vista de que no son productos cementicios, sigue siendo pintura. ¿Eso lo van a estar con una lija de 200? A ver, con una de 500, con una de 200 ya es porque aparte eso es una lijada, porque no tiene mucho sentido, porque el que elige por ahí el cemento alisado le gusta que quede más rústico. Exacto. Si yo quiero que quede, ahora sí lo vamos a ver en que es el efecto mármol. El efecto mármol tiene el mismo, o sea, la misma consistencia que el efecto del cemento alisado, también es como un enduido. La diferencia es que después que hacemos las 3 pasadas o 2 pasadas de producto, ahí sí voy a usar la llana para empezar a levantar brillo. Entonces ahí se va a empezar a quemar. Sí. Es como si fuese un estuco, exacto. Se pasa la llana así a 45 y empieza a levantar brillo. De hecho, lo hicimos solamente con espátula, no tiene lija. Este es el efecto mármol. Si yo hago eso, ya levanta brillo por sí solo. Ahora, si yo esto lo quiero llevar a un brillo superior, como decías, vas a seguir con una lija de 500. O la puedes hacer con una lija de 1000 y después puedes llegar a una de 1500. Y si tenés un paño, se le puede poner la cera de carnaúba, que es para automotor,
y lo dejas protegido. Lo dejas protegido y además te queda como un espejo. Ahora, si lo pasás y lo llaneás, ya tiene brillo de por sí. ¿Sí? No es que necesita, pero digamos, cuando uno lo quiere llevar a que parezca realmente un mármol, entonces sí está bueno seguir con la orbital, con una lija fina, haciendo ese trabajo y sí va a subir muchísimo más el brillo. Eso sí, yo tengo una empresa constructora que hace todos los halls de los edificios con el efecto mármol. Porque aparte, hoy día ustedes saben que estamos en la era de que todo cambia y me aburro de lo que tengo. Entonces, nadie quiere, como en la época, tener un mármol que le dure 100 años. Nadie le interesa y aparte es complicado por el tema de los costos hoy en día. Entonces, si nosotros podemos generar un efecto mármol y cuando me canso, lo lijo, lo pinto, lo modifico, o sea que tengo, digamos, un montón de posibilidades y no tengo esos costos tampoco. Acá les pongo el video para que vean en cómo se llanea. El acabado va a dar un toque especial a las paredes para que luzcan de un modo clásico y refinado. Lo primero que tenés que hacer es proteger las paredes laterales del techo y del piso, usando cartón colgado y cinta de placa. Ya tenemos lo esencial y ahora necesitamos una pintura con el mismo color seleccionado para el fondo. Por supuesto, vamos a utilizar Iron Smart. Para asegurarnos que la pared esté lista, pasamos suavemente una lija fina hollada de acero inoxidable para eliminar las pequeñas imperfecciones que sobresalen. A continuación, pasamos por limpio para eliminar el polvillo. Sí, ahora les voy a dar para que se registren también. Y antes de volver a taparla, eliminar cualquier resto de pintura limpiándola. Vamos a aplicar una capa uniforme de productos con movimiento corto y en forma de onda, utilizando la llave metálica de acero inoxidable con calco protegido, tratando de no dejar relieves. Para dejar un efecto con más manchas, sea más notorio, recomendamos dejar áreas sin productos fijados e ir cubriéndolas después en las siguientes manchas. Ahora tenés que esperar 4 horas para que se seque, pero no te olvides que debes aprovechar parte de ese tiempo para limpiar las herramientas. Atención, antes de iniciar la segunda mano, tenés que verificar que la superficie se encuentre lisa y sin imperfecciones. Si hay exceso de producto o un defecto, tenés que lijar o eliminarlas con la llave. Segunda aplicación. Usamos la misma técnica de los movimientos cortos en forma de onda que hicimos en la primera mano, pero esta vez con un poco menos de producto. Después de esto, nuevamente tenés que dejar secar por 4 horas más. Necesitamos que esta tercera mano acentúe aún más el efecto, utilizando una cantidad muy pequeña de producto con movimientos ondulares y apretando bien la llave contra la superficie. Para hacer un acabado que dé un brillo genial, tenés que posicionar la llama a un ángulo de 45 grados y desplazarla repetidamente en distintas direcciones, ejerciendo una cierta presión y manteniendo la misma velocidad. Es importante mantener limpia la llana pasándole un paño seco cada 4 o 5 pasadas para eliminar las impurezas. Este paso es uno de los más importantes, ya que te permite lograr el brillo diferencial para que el efecto mármol te quede de esta manera. Bueno, es exactamente igual, la diferencia está en que al final con la llana lo que van a hacer es empezar a quemarlo, exacto, están bloqueando otra vez, cerrando los poros de nuevo para que empiece a levantar el brillo. Y después seguimos, si queremos llevarlo a un nivel superior, bueno, de 500 para arriba las lijas y hacemos pasadas con una lijadora orbital. Y por último, si quiero, le pongo, exacto, le doy un paño, exacto, con un paño, y si quiero lo puedo proteger con esta cera que ya está probado, que queda bien y no se estropea. En vez de poner, se puede, exacto. En ese caso sí o sí es importante ponerle después la cera, para el salpicado del agua sobre todo. Pero sí, lo que tenés que hacer, si en ese lugar primero tenías azulejos, por ejemplo, vas a tener que usar alguna masilla para nivelar todos esos azulejos, porque si vos lo pasás sobre el azulejo directo, te va a copiar todo lo exacto. Entonces, primero lo que tendrías que hacer es nivelar esa superficie
con alguna masilla. Yo lo hice. Exacto. Yo lo hice con una masilla multisuperficie, que es cementicia. Una vez que quedó liso, le pasé producto y después yo lo pasé en un mármol blanco, y lo que pueden hacer es dibujar con entonador. Ahí sí lo preparan el entonador abajo, exacto, y le dibujé las vetas exactamente sobre el mismo mármol, y después le hice otra pasada más como para transparentarlo y que no quede chocante. Entonces lo fui difuminando y quedó como si fuese un mármol, pero en realidad era pintura. Así que eso se puede hacer. Y esta se puede también a lo mejor llevar a otro tono en la misma pintura. Claro, por eso te digo, lo ideal es, si vos ya preparás, yo porque era uno blanco, y después los dibujos los hice con el entonador, pero no con la misma, o sea, lo preparé aparte. Exacto, le puse un poco, exacto, separás un poco, le pones entonador, que primero lo tenés que diluir, porque si vos lo pones como viene en pasta, no lo vas a poder mezclar. O sea, tiene que ser líquido, o prepararlo con un poquito de agua y después ponérselo. Y de así podés ir buscando y dibujando. Hay un montón de tutoriales. Ahora les voy a dejar también Academia Alba para que puedan sacar todos los videos. Y ahora lo vamos a probar.